Mi papá me echó de su fiesta de cumpleaños número 60 porque la novia perfecta de mi hermano era una estrella de caridad. Avergonzaron mi trabajo hasta que ella me vio en una llamada y se quedó paralizada. Y Liz de Buscadores de la Verdad. Fue entonces cuando pidieron ayuda. Pero ya había terminado de salvarlos. Gracias por acompañarnos hoy. Es genial tenerte aquí. Antes de comenzar, infórmenos de dónde es y deje un comentario con su ciudad. Ahora, retomemos la historia desde donde la dejamos. Soy Liz, de 32 años, y vivo en una pequeña casa de ladrillos en las afueras de Denver, donde las montañas se sientan como viejos amigos, cuidándome. Todas las mañanas, voy a la cocina en pantuflas, preparo una olla de Earl Grey y veo las noticias mientras el vapor se enrosca en mi cara. Es una rutina simple, una que me he forjado yo mismo, dirigiendo una pequeña empresa de periodismo de investigación desde la oficina de mi casa. Hay papeles apilados sobre mi escritorio, historias esperando ser contadas, y me encanta la silenciosa emoción de perseguir la verdad. Pero mi familia, mamá, papá y mi hermano mayor Connor, están a 1 hora de distancia y no hemos hablado en 3 años. Ni llamadas, ni tarjetas de cumpleaños, ni siquiera un ¿cómo te va? Después de una dura tormenta invernal. Es como una puerta cerrada y nadie se molestó en llamar. No entienden lo que yo hago, nunca lo han hecho. Para ellos, todavía soy la niña que llegaba a casa con las manos manchadas de tinta después de garabatear en cuadernos, mientras que Connor era la estrella. Alto, encantador, de quien se jactaban mientras tomaban un café con los vecinos. Solía pensar que me pondría al día y demostraría que yo también valía algo. Pero hace 3 años esa esperanza se desmoronó. Ahora solo soy Liz, la que se escapó de su historia. Ya no me importa mucho el silencio. Hay paz en ello, como el silencio después de un largo día cuando me siento en mi porche con una taza y observo cómo el cielo se vuelve rosado sobre las montañas rocosas. A veces, la gente del supermercado pregunta por mis padres. Supongo que es una costumbre de pueblo pequeño. Simplemente sonrío. Digo que ha pasado un tiempo y lo dejo ahí. Sin esconderme, simplemente cansado de explicar. Tengo mi trabajo, mi casita y una vida que se adapta a mi ahora. Pero en aquel entonces pensaba que la familia era para siempre, esa que se ve en los viejos programas de televisión donde todos se reúnen alrededor de la mesa y se ríen. Hace 3 años, esa imagen se rompió y dejé de intentar reconstruirla. Aquí es donde estoy ahora. Solo, tal vez, pero no perdido. Era un martes de finales de octubre cuando mi teléfono vibró en la encimera de la cocina, cortando el zumbido del lavavajillas. Me limpié las manos con un paño de cocina, esperando un cliente, pero la pantalla decía mamá. Mi corazón dio un pequeño salto. Sus llamadas eran raras, como ver un ciervo en el patio trasero. Y Liz, dijo, su voz cálida pero débil. Vamos a organizarle a papá una fiesta de cumpleaños número 60 el próximo mes. Nada grande, solo familia. ¿Puedes venir? Me quedé allí sosteniendo el teléfono, imaginando la vieja mesa del comedor cubierta con las papas gratinadas de mamá y un pastel de la panadería de la calle. Allí estaré, dije, ya barajando mentalmente mis plazos. Por una vez, pensé que tal vez podríamos sentarnos juntos sin la tensión habitual. Una semana después, llamé para concretar planes. Mi agenda estaba abierta sobre el escritorio, un bolígrafo golpeando mi taza de té. En cambio, respondió papá, su brusco hola me hizo retroceder a años de conversaciones recortadas. Voy a conducir hasta el viernes, dije, manteniéndolo ligero. ¿Necesitas que traiga algo? Sillas adicionales. En lo alto, hubo una pausa, de esas que te hacen sentir un nudo en el estómago. Luego se aclaró la garganta. ¿Y Liz, sobre eso? Connor traerá a su nueva novia, Laya. Ella dirige una organización benéfica, muy elegante. Preferiríamos que no vinieras. Parpadeé y el bolígrafo se detuvo. ¿Qué? Me las arreglé. Mi voz se entrecortó. ¿Tu trabajo? Dijo, como si fuera obvio. Todo eso de indagar en los asuntos de la gente es complicado y vergonzoso para ella. Quédate en casa. La línea quedó en silencio, pero seguí adelante, mientras el calor subía en mi pecho. ¿Hablas en serio? La estás eligiendo a ella antes que a mí. Su tono se endureció. Aléjate, Liz. Entonces eso es todo. La llamada terminó, dejándome mirando el teléfono como si me hubiera bofeteado. Lo dejé y caminé hacia la ventana. Las montañas se desdibujaron a través de un escozor en mis ojos. Mis manos se cerraron en puños y las uñas me mordieron las palmas. Había pasado 3 años transfiriendo dinero, $11,200 en total,
para el alquiler, la compra y esos pequeños extras que nunca pedían pero que siempre aceptaban. Iniciaba sesión en la aplicación de mi banco a altas horas de la noche, transfería los fondos y observaba cómo caía el saldo, diciéndome a mí mismo que todo estaba bien. Ellos, si lo necesitaba, mamá mencionaría un mes difícil, los medicamentos de papá y yo lo cubriría. Sin problemas, no se esperaban gracias. Pero ahora, parado allí, los cálculos me afectaron duramente. $300 al mes, todos los meses, durante 3 años, y ni siquiera pudieron reservarme un asiento en la mesa. Me hundí en una silla, con el cojín hundido debajo de mí, y saqué mis registros bancarios en mi computadora portátil. Allí estaba, línea tras línea, $300 para mamá y papá, automático, confiable, como un reloj. Retrocedí. Los números se acumularon y algo se retorció dentro de mí. No una ira fuerte, sino un dolor silencioso, del tipo que sientes cuando te das cuenta de que has estado cargando una carga que nadie más se molestó en levantar. Connor nunca contribuyó, ni una sola vez. Él paseaba por la ciudad con una sonrisa y un coche nuevo, mientras yo era la que hacía malabarismos con los billetes para mantenerlos a flote. Y, sin embargo, aquí estaban, avergonzados de mí porque una extraña, Laia, llevaba una máscara mejor. La habitación parecía demasiado silenciosa y el tic-tac del reloj demasiado fuerte. Pensé en volver a llamar y rogarles que me vieran, pero se me hizo un nudo en la garganta y no pude. En lugar de eso, serví otro té, aunque me temblaban un poco las manos, y me senté en el porche mientras el sol se ponía. El aire era fresco, de esos que se asientan en tus huesos, y me apreté más el suéter. ¿Quería ir? Realmente lo quería. Imaginarme a papá apagando velas, a mamá arreglando los platos, tal vez incluso 1 o 2 risas. Pero habían trazado una línea y yo no estaba de su lado. Esa noche no dormí mucho. Simplemente quédate ahí, escuchando el viento hacer sonar las contraventanas, preguntándote cómo dejas de ser familia de las personas que te hicieron. No fue dramático, ninguna gran pelea resonó en mi cabeza, solo un desenredamiento lento y pesado, como un hilo tirado demasiado hasta romperse. Una semana después de la llamada de papá, todavía estaba tambaleándome, cuidando un corazón magullado por demasiadas reposiciones de noticias nocturnas. Entonces sonó mi bandeja de entrada, un raro correo electrónico de Connor. Línea de asunto. ¿Necesitas un favor? Dudé, con el dedo sobre el botón de borrar, pero por curiosidad. Escribió sobre Laia, su novia, diciendo que su organización benéfica se enfrentaba a un grupo rival que difundía mentiras. ¿Podría profundizar en ellos y usar mis habilidades para ayudarla? Eres buena en estas cosas, Elise. Escribió y luego añadió, nos debes todo lo que hemos hecho para criarte. Me quedé mirando la pantalla, el brillo áspero contra mis ojos cansados. ¿Les debes una? Después de que me excluyeran. Pero la culpa me hizo sentir. Esos viejos lazos familiares tiraban como una cuerda deshilachada. En contra de mi buen juicio, respondí. Bien, envíame los detalles. Durante 3 noches, revisé registros, declaraciones de impuestos, listas de donantes, todo lo que pude encontrar sobre este equipo rival. La casa estaba en silencio, solo el zumbido de mi computadora portátil y el crujido ocasional de las tablas del piso. Me ajustaba más el suéter, tomaba un sorbo de café frío y seguía adelante, persiguiendo un hilo que nunca se deshacía. No apareció nada turbio, solo una pequeña organización sin fines de lucro que realizaba un trabajo decente. El jueves le envié un correo electrónico a Connor. Están limpios. Sin suciedad. Su respuesta fue rápida y concisa. Sigue buscando. Laia necesita esto. No respondí. Algo se sintió mal. ¿Por qué estaba tan desesperado? Pero lo dejé pasar, demasiado agotado para rechazarlo. Luego, el sábado por la mañana, sonó mi teléfono mientras estaba preparando huevos revueltos y la cocina olía a mantequilla y tostadas. Un mensaje de texto de mamá. Hila está molesta. Dice que tu trabajo entrometido podría arruinar su reputación si sigues husmeando. Por favor, Elise, no vengas a la fiesta. Es lo mejor para todos. Dejé la espátula y los huevos chisporrotearon sin atención. Me quedé sin aliento, un pequeño y brusco tirón. Primero me llamaron vergüenza, ahora mi obra, lo único que construí, era una amenaza. Apagué la estufa, de repente la habitación hacía demasiado calor, y me hundí en una silla. Transformaron mi ayuda en un arma contra mí, todo para proteger a una mujer que nunca había conocido. Esa tarde, me senté en mi escritorio. Las montañas fuera de mi ventana eran grises bajo un cielo denso.
Abrí la aplicación de mi banco, la misma que había usado para enviarles dinero durante años. Mi dedo se deslizó sobre los pagos recurrentes, $1,300 al mes, todos los meses, para alquiler, comida, lo que fuera que necesitaran. Lo configuré después de que mamá llamara una vez, con voz temblorosa, diciendo que se habían retrasado solo unos meses. Ella lo había prometido, pero nunca terminó. Ahora, mientras miraba la pantalla, mis manos temblaban, no con lágrimas, sino con una furia lenta latente. Toqué cancelar en cada uno y vi desaparecer las pequeñas marcas de verificación verdes. No fue ruidoso ni dramático, solo un corte silencioso, como cortar un hilo. Lo había sostenido demasiado tiempo. Me recliné, la silla crujió debajo de mí y dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. El correo electrónico de Connor apareció en mi mente. Su "nos lo debes" punzó fresco. Saqué su mensaje de nuevo, lo releí y surgió una pregunta, suave pero pesada. ¿Cuándo los había ayudado alguna vez? Lo recordé una vez pasando por su casa con comida para llevar, todo sonrisas, mientras yo era quien transfería efectivo de mi cuenta mes tras mes. 3 años de ello, $11,200. Y él nunca había movido un dedo. Sin embargo, fui yo a quien hicieron a un lado. Al que culparon. Esa noche me paré en el patio trasero. El aire era fresco y mordiente. Una manta sobre mis hombros. Las estrellas estaban afuera, débiles contra el resplandor de la ciudad, y me abracé a mí misma, sintiendo el peso de todo. Traté de ayudarlos, hice todo lo posible por ellos, y lo convirtieron en otra razón para dejarme fuera. Los huevos estaban fríos en el mostrador del interior, olvidados, y no me importó. No estaba sollozando ni gritando, simplemente me quedé allí, dejando que el frío me penetrara, preguntándome cómo había llegado tan lejos. No se trataba de dinero. No precisamente. Así era como me veían. Una herramienta cuando les convenía, un problema cuando no. Volví a entrar, cerré la puerta y apagué la luz del porche. Algo en mí cambió esa noche. No es un descanso, sino un abandono. Como dejar una bolsa en el suelo de la que no te diste cuenta que era tan pesada hasta que se acabó. El cumpleaños de papá llegó un frío sábado de noviembre y me quedé en casa, lejos de la celebración a la que me habían prohibido. A media tarde, estaba acurrucada en el sofá con una taza de té fría y la televisión, murmurando un programa de cocina que no estaba viendo. La casa se sentía demasiado grande, el silencio apremiaba, y seguía imaginando su comedor a 1 hora de distancia. Mamá llena de platos, la risa áspera de papá, Connor interpretando al hijo perfecto. Había cancelado sus pagos hace semanas, pero no me había preparado para cómo les había afectado. Hoy, alrededor de las 4 de la tarde, mi teléfono se iluminó con una llamada FaceTime de tía Mara, la hermana menor de mi mamá, la única que realmente se había registrado. Dudé. Luego respondí, apoyando el teléfono contra un cojín. Su rostro llenó la pantalla. Sonrojado por la fiesta, el fondo era una mancha de papel tapiz familiar y charla. ¿Y Liz? Susurró, acercándose. Es un desastre aquí. No hay electricidad. Se cortó esta mañana y la entrega de comestibles nunca apareció. Están luchando. Me congelé y la taza se deslizó entre mis manos. Esos fueron mis hilos. Los que había cortado, deshaciéndose ahora cuando menos lo esperaban. Se culpan unos a otros, prosiguió, pero nadie dice tu nombre. Asentí y se me formó un nudo en la garganta. No era culpa, sino una extraña punzada hueca. Quería que se dieran cuenta, pero no así. Luego, la cámara se movió cuando ella se giró, captando la habitación. Familiares dando vueltas, una cocina oscura, velas parpadeando en la encimera. Vi a Connor, con la corbata aflojada, sirviendo vino como si no pasara nada. Y a su lado, una mujer, Laia, supuse, alta y equilibrada, con una sonrisa tensa mientras charlaba con un tío. La tía Mara murmuró, «Esa es ella, la chica benéfica a la que todos adulan». Observé, con el pecho apretado, cuando los ojos de Laia se dirigieron a la pantalla. Hizo una pausa a mitad de la frase y su rostro cambió. Reconocimiento agudo y repentino. «Y Liz», dijo, lo suficientemente alto como para cortar el ruido de Denver Truth Seekers. Mi respiración se cortó. ¿Cómo me conoció? La habitación se quedó en silencio. Las cabezas se giraron y la tía Mara le devolvió el teléfono con los ojos muy abiertos. «¿La conoces?», preguntó ella. La voz de Laia era curiosa. No hablé. Simplemente me senté allí. El sofá crujía debajo de mí mientras me movía. Laia tartamudeó. He oído hablar de su trabajo, pero su tono era apagado, tembloroso,
como si la hubieran pillado. Connor intervino, riéndose demasiado fuerte. Ella no es nadie, solo mi hermana. Pero sus ojos se dirigieron al teléfono, inquietos. Insistió tía Mara. ¿Qué son los buscadores de la verdad de Denver? Laia lo rechazó. Solo un pequeño blog, aunque sus manos jugueteaban con su vaso. Los familiares murmuraron, confundidos, y sentí un escalofrío. No miedo, sino una chispa de algo que estaba despertando. Ella me conocía. Mi firma, mi reputación. ¿Pero por qué la llamada? Tía Mara se dirigió al porche y la pantalla se atenuó con la luz de crepúsculo. ¿De qué se trató eso? Preguntó en voz baja y con el aliento entrecortado por el frío. Tragué, con la boca seca. Tragué, con la boca seca. No lo sé, dije, aunque mi mente estaba acelerada. Ella es... Escondiendo algo. Mara frunció el ceño, mirando hacia la casa. Todos actúan como si ella fuera la abeja reina. Connor se jacta de ser intocable. Grandes donantes, grandes planes. Asentí lentamente. Las piezas aún no encajaban. Vigílala, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Ella prometió que lo haría, luego colgó, dejándome mirando una pantalla en blanco. Dejé el teléfono. La habitación estaba a oscuras ahora, excepto por el parpadeo del televisor. Mite permaneció intacto. Se formó una fina película encima, y me tapé las piernas con una manta. La fiesta se desarrolló en mi cabeza. Velas en lugar de luces, panecillos comprados en la tienda en lugar de la comida habitual de mamá, todo porque dejé de ser su red de seguridad. No sentí triunfo, solo un dolor silencioso, como si hubiera perdido un escalón en las escaleras. Sin embargo, la reacción de Hila sintió hacia mí, su estremecimiento, su mentira. Conocía esa mirada por años de perseguir historias, alguien acorralado. Me levanté, me estiré y caminé arrastrando los pies hacia la cocina, encendiendo la luz. El día no había terminado y esto tampoco. Enjuagué mi taza, el agua se calentó contra mis dedos fríos, y entonces decidí, fuera lo que fuera que ella estuviera escondiendo, lo encontraría. Para ellos no, para mí. Las montañas se alzaban afuera, firmes como siempre, y por primera vez en semanas, sentí que estaba nuevamente sobre tierra firme. El desliz de Hila en la llamada de tía Mara se me quedó grabado como una astilla que no pude sacar. El domingo por la mañana me desperté temprano, el cielo todavía oscuro sobre las montañas, y preparé café en lugar de té, algo más fuerte para lo que estaba a punto de hacer. Me senté en mi escritorio, la casa estaba en silencio excepto por el goteo de la cafetera, y abrí mi computadora portátil. Denver Truth Seekers no era solo un pequeño blog. Era el trabajo de mi vida, y si Laia lo sabía, no dijo por qué. Empecé a indagar en su organización benéfica, Hans of Hope, con los dedos firmes sobre las teclas a pesar de la inquietud que se apoderaba de mis entrañas. Registros públicos, informes de donantes, cualquier cosa a la que pudiera acceder. No estaba seguro de lo que encontraría, pero no podía evitar la sensación de que ella me había reconocido por una razón. Al mediodía, después de horas de verificación, encontré algo, una discrepancia en sus finanzas. Las donaciones enumeradas como fondos de programa se canalizaron a una cuenta en el extranjero, enterradas bajo capas de vagos informes de gastos. Me recliné, la silla chirrió y me froté los ojos. No fue lo suficientemente descuidado como para ser un error. Fue deliberado. Hans of Hope era una fachada, desviando dinero mientras Laia sonreía para las cámaras. Imprimí las pruebas, transferencias bancarias, una empresa fantasma en las Islas Caimán, y las extendí sobre mi escritorio. El papel se enfrió bajo mis manos y mi corazón latió con fuerza, no por sorpresa, sino con una claridad silenciosa y ardiente. Ella era un fraude y mi familia lo había apostado todo por ella. Esa noche, mientras estaba recalentando las sobras de sopa en la estufa, sonó mi teléfono. Connor. Dejé que zumbar 2 veces y revolví la olla antes de levantarla. ¿Y Liz? Espetó, sin saludar. Ya está enloqueciendo. Dice que la está saboteando con tus tonterías entrometidas. Arregla esto o terminaremos para siempre. La cuchara todavía en mi mano, el vapor subiendo por mi cara. ¿Sabotear? Dije en voz baja. No he hecho nada todavía. Él resopló. Ella está detrás de ti. Lo que sea que estés desenterrando, detente. Ella es nuestro futuro. Dejé la cuchara, la sopa burbujeaba suavemente y sentí que un lento calor subía. No una ira fuerte, sino algo más agudo, más profundo. Tu futuro es una mentira, Connor. Tengo pruebas. Hizo una pausa, luego ladró. Estás lleno de eso y colgó. Me quedé allí,
en la cocina cálida y en penumbra, y dejé que se instalara el silencio. No me preguntó a qué me refería, no le importó. Solo otro muro levantado contra mí. El lunes por la mañana entré a mi oficina, mi habitación de invitados con un escritorio y un archivador, y expuse las pruebas para mi pequeño equipo. Solo somos 3, 2 autónomos y yo, pero son astutos. Les conté todo, la organización benéfica de Laia, las cuentas en el extranjero, su vinculación con mi hermano. Ella es una especie de familia. Dije, mi voz captó las palabras. Pero esto es más grande que eso. Miraron los papeles y luego a mí. ¿Seguro?, preguntó Jen, mi editora, con el ceño fruncido. Ella es una estafadora y ellos no lo saben, dije, golpeando el escritorio. Lo ejecutamos. Ellos asintieron, vacilantes pero dentro. Y sentí un destello de orgullo, no fuerte, solo constante. Esto era cosa mía. Esa noche, me senté en el porche con una manta. El aire estaba cargado de nieve. La sopa me pesaba en el estómago y sostuve un vaso de agua mientras observaba mi aliento entrecortado por el frío. La llamada de Connor se repitió en mi cabeza, su amenaza de interrumpirme, como si aún no me hubieran expulsado. Pensé en mamá y papá adulando a Laia en la fiesta, ajenos al desastre que había armado. Habían elegido su brillo antes que el mío, y ahora sostuve la cerilla para quemarla. No fue venganza, no exactamente. Se trataba de la verdad, la que había pasado años persiguiendo para extraños y que ahora se volvía contra mi propia sangre. Entré, cerré la puerta y me quedé en el pasillo. La casa crujió al asentarse. La evidencia permaneció en mi escritorio, una espera silenciosa, y supe lo que vendría después. La historia caería y ellos lo sentirían.